Nunca creí en cosas sobrenaturales. Siempre fui un hombre práctico, concentrado en trabajar duro y salir adelante. Mi puesto de tacos era mi orgullo y alegría. No era el más grande ni el más lujoso, pero tenía su clientela fiel. Con el tiempo, logré forjar una pequeña comunidad de clientes que venían todas las noches a disfrutar de mis tacos al pastor, de asada y campechanos. Pero todo eso cambió de un momento a otro, como si una sombra se hubiera cernido sobre mí y mi negocio. Todo comenzó con pequeñas molestias. Un día, alguien tiró el aceite que usaba para la plancha. Otro día, encontré el toldo desgarrado. Pensé que solo eran actos de vandalismo al azar, cosas que le pasan a cualquiera que trabaja en la calle. Pero los eventos comenzaron a ser cada vez más extraños y frecuentes. Una noche, mientras me preparaba para abrir, descubrí que alguien había echado una sustancia apestosa sobre mis mesas y sillas. Era como un líquido oscuro y pegajoso, con un olor tan fuerte que me hizo toser. Limpié todo con prisa, pero el olor no desapareció del todo. Esa noche perdí clientes, nadie quería sentarse cerca del puesto. Al principio, pensé que se trataba de una broma pesada o de algún vecino molesto por el ruido o el humo de la plancha. Pero conforme pasaban los días, los actos de sabotaje se volvieron más personales y calculados. Un día, alguien dejó carne podrida en mis cajas de insumos. Otro día, encontré vidrios rotos mezclados con la carne que estaba por cocinar. Eso fue lo que me alarmó más. Alguien estaba intentando dañar a mis clientes. Mis sospechas se dirigieron inmediatamente hacia el puesto de tacos que estaba justo al frente del mío. Era un negocio nuevo, atendido por un hombre llamado Ramiro. Desde que llegó, noté que siempre estaba observándome, como si quisiera aprender mis secretos o asegurarse de que no me iba tan bien como a él. Su actitud era distante, casi hostil, y no hacía ningún esfuerzo por disimularlo. Decidí confrontarlo una noche. Crucé la calle y lo encaré directamente. ¿Tienes algo que ver con lo que le está pasando a mi puesto?, le pregunté. Ramiro me miró con una expresión de sorpresa que parecía genuina, aunque había algo en su sonrisa que no me gustó. ¿De qué hablas? Yo no tengo tiempo para esas cosas. Si algo te pasa, es porque tú lo provocaste. Me regresé a mi puesto con un sabor amargo en la boca. No le creí, pero tampoco tenía pruebas. Las cosas empeoraron después de eso. Una noche, al llegar a mi puesto, encontré un montón de cucarachas muertas sobre la plancha. Otro día, el gas de mi tanque se vació misteriosamente, aunque lo había llenado apenas la noche anterior. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. Todas las noches soñaba con una figura oscura, sin rostro, que se movía entre las sombras de mi puesto. Siempre despertaba sudando, con una sensación de pesadez en el pecho. Y siempre, al llegar al puesto, algo andaba mal, la carne estaba echada a perder, las tortillas tenían moho o los utensilios estaban rotos. Un día, mientras limpiaba debajo del puesto, encontré algo que me heló la sangre. Era un amasijo de tela negra, papel y figuras pequeñas hechas de cera. Entre los objetos había una figura de la Santa Muerte, envuelta en hilos y manchada con algo que parecía sangre seca. El olor era insoportable, como a podredumbre. También había un papel con mi nombre escrito, junto con extraños símbolos que no entendía. Llevé el objeto a un amigo que conocía sobre cosas esotéricas. Cuando lo vio, su expresión se volvió seria. «Esto es un amarre», me dijo. «Alguien te quiere fuera de aquí». «¿Qué puedo hacer?», le pregunté, desesperado. Me recomendó quemarlo lejos de mi puesto y luego rociar el área con agua bendita. Aunque no era una persona religiosa, seguí sus instrucciones al pie de la letra. Esa misma noche, llevé el amarre a un terreno baldío,
lo rocié con alcohol y le prendí fuego. Mientras ardía, escuché un crujido que no parecía natural, como si algo vivo se estuviera retorciendo dentro de las llamas. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, pero me obligué a quedarme hasta que todo se consumió. Por un momento, pensé que todo había terminado, pero los problemas continuaron. Aunque ya no había sabotajes físicos, la clientela desapareció casi por completo. Los pocos clientes que quedaban comentaban que sentían un ambiente raro cerca del puesto, como si algo los ahuyentara. Yo también lo sentía, una pesadez constante, un frío inexplicable incluso en las noches más calurosas. Finalmente, admití mi derrota. Cerré el puesto y me mudé a otra ciudad, dejando atrás todo lo que había construido. Aunque nunca pude probarlo, sigo convencido de que Ramiro tuvo algo que ver con lo que pasó. Estoy seguro de que él o alguien cercano a él utilizó brujería para sacarme del camino. Desde entonces, evito abrirme demasiado con otras personas y siempre estoy alerta por si algo similar vuelve a ocurrir. Ahora, cada vez que paso por un puesto de tacos, no puedo evitar sentir una mezcla de nostalgia y temor. A veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar el crujido de ese amarre quemándose, como un recordatorio de que no todos los enemigos se enfrentan cara a cara. Algunos operan en las sombras y su poder es mucho más aterrador que cualquier competencia honesta. No hay nada más común que ver perros callejeros merodeando cerca de los puestos de comida. Llevaba ya varios años con mi negocio de tacos y siempre tenía algunos clientes frecuentes de 4 patas. Algunos eran viejos conocidos que venían buscando las obras y yo no tenía corazón para echarlos. Por eso, cuando vi por primera vez a ese perro, no le di demasiada importancia. Era un perro grande, de pelaje negro, tan negro que parecía absorber la luz. Sus ojos eran extrañamente brillantes, de un amarillo intenso, casi hipnótico. Apareció una noche mientras cerraba el puesto. Estaba parado a unos metros de distancia, observándome en silencio. No ladró ni hizo ruido alguno, solo se quedó ahí, como si esperara algo. ¿Tienes hambre, amigo?, le dije, sintiéndome algo conmovido por su aspecto flaco y descuidado. Corté un pedazo de carne y lo arrojé al suelo. El perro no se movió inmediatamente, primero me miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos, y luego avanzó lentamente. Se comió el pedazo de carne de un solo bocado y desapareció entre las sombras sin hacer ruido. Pensé que no lo volvería a ver, pero me equivocaba. Al día siguiente, justo antes de cerrar, apareció de nuevo en el mismo lugar, a la misma distancia. Otra vez le di algo de comida y otra vez se marchó sin hacer un solo ruido. Esto se repitió noche tras noche, y poco a poco comencé a notar cosas extrañas. Primero fue su tamaño. Cada noche parecía un poco más grande, como si la comida lo estuviera fortaleciendo de una manera antinatural. Su pelaje, aunque seguía siendo negro, ahora brillaba de una forma extraña bajo las luces del puesto. Pero lo que más me inquietaba eran sus ojos. Cada vez que me miraba, sentía un escalofrío recorrerme el cuerpo. Había algo en ellos que no era normal, algo demasiado humano. Una noche, después de atender a los últimos clientes, me quedé solo limpiando el puesto. El perro llegó como siempre, pero esta vez no se quedó a la distancia. Caminó directamente hacia mí y se sentó frente a la plancha, mirándome fijamente. «Ya sabes cómo funciona esto», le dije, intentando disimular el miedo que comenzaba a invadirme. Corté un pedazo de carne y lo coloqué en el suelo. El perro no se movió. Simplemente siguió mirándome, con esos ojos amarillos que parecían brillar desde dentro.
¿Qué pasa? ¿Ya no tienes hambre? Entonces gruñó, un sonido bajo y gutural que hizo que se me erizara la piel. Nunca antes había gruñido. Retrocedí un paso, y fue en ese momento cuando vi cómo comenzaba a cambiar. Su cuerpo empezó a retorcerse de una manera imposible, como si sus huesos se estuvieran reorganizando bajo la piel. Sus patas se alargaron, sus garras se hicieron más grandes y afiladas, y su hocico se curvó en una mueca grotesca que dejaba al descubierto unos dientes largos y afilados. Quedé paralizado, incapaz de moverme o siquiera gritar. El perro, o lo que fuera que era ahora, se levantó sobre sus patas traseras, adoptando una postura casi humana. Me miró desde arriba, y sentí que mi corazón iba a detenerse. Entonces, habló. «Gracias por alimentarme», dijo con una voz profunda y retumbante, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No recuerdo cómo logré salir corriendo, pero cuando me di cuenta, estaba en casa, con la puerta cerrada y todas las luces encendidas. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillos mirándome, esa sonrisa torcida, ese cuerpo imposible. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido una pesadilla, que había imaginado todo. Pero cuando llegué al puesto, algo estaba mal. Había huellas profundas en la tierra, como si algo pesado hubiera caminado alrededor durante toda la noche. Y en la plancha había marcas de garras que no podían haber sido hechas por un animal normal. Esa noche, el perro no apareció, pero yo no podía dejar de sentir que algo me observaba desde las sombras. Mis clientes también lo notaron, decían que el ambiente estaba raro, pesado. Algunos incluso comentaron que sentían un olor extraño, como a azufre. Decidí cerrar temprano, pero cuando estaba guardando las cosas, lo vi. Estaba parado al otro lado de la calle, mirándome con esos ojos brillantes. No se movía, no hacía ruido, pero su presencia era sofocante. Cerré el puesto deprisa y me fui sin mirar atrás. Los días siguientes fueron peores. Aunque no lo veía, podía sentirlo cerca, siempre observándome. Los sueños que tenía eran horribles, siempre me encontraba en el puesto, rodeado de una oscuridad impenetrable, y esos ojos amarillos aparecían de repente, acercándose cada vez más. Una noche, después de cerrar, decidí quedarme para enfrentarlo. Ya no podía vivir con ese miedo constante. Llevé un cuchillo, aunque sabía que no serviría de mucho. Me senté en el puesto, esperando. Y como si supiera que estaba listo, apareció. Esta vez no se quedó a la distancia. Caminó directamente hacia mí, transformándose con cada paso. Cuando estuvo frente a mí, ya no era un perro. Era algo más, algo que no puedo describir con palabras humanas. Su presencia era tan abrumadora que caí de rodillas. «Ya no quiero tu comida», dijo con esa voz gutural. «Ahora quiero algo más». No me dio tiempo de preguntar qué quería. Todo se volvió negro, y cuando desperté, estaba en casa, con el puesto completamente destruido. Las autoridades dijeron que había sido un acto vandálico, pero yo sabía la verdad. Cerré el negocio y nunca volví a abrir. Dejé la ciudad y me mudé lo más lejos posible, pero a veces, en las noches más silenciosas, siento que algo me observa desde la oscuridad y oigo un gruñido bajo que me eriza la piel. Siempre me ha gustado el silencio de la madrugada. Hay algo especial en esas horas en las que la ciudad parece congelada en el tiempo. A esa hora, el bullicio desaparece y solo quedan las luces parpadeantes de los postes y el suave murmullo de los autos lejanos. Por eso, decidí abrir mi puesto de tacos por la noche,
no solo porque los noctámbulos siempre buscan algo para comer, sino porque disfruto de la calma, de esa soledad acompañada por el chisporroteo de la plancha y el aroma del pastor al fuego. Llevaba años trabajando en esto, y cada noche tenía una clientela fiel, taxistas, trabajadores nocturnos, jóvenes que regresaban de las fiestas. Nada fuera de lo común hasta esa noche. Eran las 3:05 de la mañana y el puesto estaba vacío. Había sido una noche tranquila, algo rara porque generalmente los viernes son más movidos. Estaba a punto de apagar la plancha cuando lo vi. Al principio, era solo una figura en la distancia, caminando con paso lento y deliberado. No había escuchado sus pasos, y, a pesar de la oscuridad, podía distinguir su figura perfectamente. Era un hombre alto, delgado, vestido con ropa que parecía sacada de otro siglo, un sombrero viejo, un abrigo largo y zapatos que reflejaban un brillo antinatural bajo las luces amarillas. Mientras se acercaba, el aire se tornó pesado, casi frío, a pesar del calor de la plancha. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. «Buenas noches», dijo con una voz baja y pausada, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. «Buenas noches, ¿qué le sirvo?», respondí, intentando sonar natural. Pero no podía evitar sentirme inquieto, algo en él no cuadraba. «3 tacos al pastor», dijo, sin mirarme directamente. Sus ojos estaban fijos en la carne girando en el trompo. Asentí y comencé a preparar los tacos. Mientras lo hacía, no pude evitar mirarlo de reojo. Había algo extraño en cómo permanecía de pie, inmóvil, como si estuviera congelado en el tiempo. Terminé los tacos y los coloqué en un plato desechable. «Son 35 pesos», dije, extendiendo mi mano para recibir el dinero. Sacó un billete del bolsillo de su abrigo y me lo entregó. Al tocarlo, sentí un frío intenso, como si acabara de sacarlo de un congelador. Lo miré, extrañado. Era un billete de 50 pesos, pero no de los que se usan ahora. Era viejo, muy viejo, como de principios del siglo pasado. Aunque me resultó raro, decidí no decir nada. Guardé el billete y le di su cambio. El hombre tomó los tacos, asintió levemente y se alejó con la misma calma con la que había llegado. No pensé mucho en el asunto hasta el día siguiente, cuando fui al banco a cambiar el dinero. El cajero miró el billete con extrañeza y luego con una expresión de incredulidad. «¿De dónde sacó esto?», preguntó. «Me lo dieron anoche en mi puesto de tacos», respondí, confundido. «Esto es un billete de 1910. Es una reliquia histórica. No puede usarlo como dinero corriente». Sentí un escalofrío. El hombre que me había dado ese billete no podía ser normal. Esa noche, decidí quedarme alerta, esperando verlo de nuevo. Y, como si el destino lo hubiera planeado, volvió. A la misma hora, con el mismo paso lento y la misma ropa antigua. «Buenas noches», dijo, como la noche anterior. Esta vez, no me atreví a hacerle preguntas. Le preparé sus tacos, pero cuando me extendió otro billete viejo, mi curiosidad fue más fuerte. «Disculpe, señor, ¿de dónde es usted?», pregunté. Me miró fijamente por primera vez. Sus ojos eran oscuros y vacíos, como pozos sin fondo. «De un lugar muy lejano», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esa noche, no pude dormir. Había algo en su mirada que me dejó intranquilo. Y las cosas solo se pusieron peores. Cada noche, sin falta, llegaba a las 3 de la mañana, pedía lo mismo, pagaba con un billete antiguo y desaparecía en la oscuridad. Intenté seguirlo una vez, pero, al doblar la esquina donde lo había visto entrar, no había nada. Solo un callejón vacío y silencioso. Decidí investigar por mi cuenta. Hablé con algunos vecinos mayores, y uno de ellos me contó una historia que me dejó helado.
Hace más de un siglo, en ese mismo lugar, había un pequeño restaurante que servía comida por las noches. Su dueño, un hombre llamado Salvador, era conocido por su amabilidad, pero también por su misterioso pasado. Una noche, desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que lo habían visto por última vez caminando hacia el puente cercano, llevando un billete en la mano. Esa historia no me tranquilizó, pero me dio una pista. Decidí llevar uno de los billetes a un historiador local, quien me confirmó algo inquietante: los billetes eran auténticos y pertenecían a una serie que había sido retirada tras la Revolución Mexicana. Algunos, decía, estaban malditos, ligados a eventos trágicos. La siguiente vez que lo vi, decidí confrontarlo. ¿Quién es usted realmente?, pregunté, con la voz temblorosa. Él me miró fijamente y sonrió. Solo un cliente hambriento que no sabe cómo irse, dijo, dejando un billete sobre la mesa. Antes de que pudiera responder, desapareció frente a mis ojos, dejando solo un susurro en el aire: gracias por los tacos. Desde entonces, cada noche a las 3 de la mañana, su silueta pasa frente al puesto, pero nunca se detiene. Y yo sigo esperando, aunque no sé si quiero verlo de nuevo.